momentos hablaba con Eric sobre cómo justamente la obra de Yunuen no se centra en la victimización que ahorita mencionabas, ¿no? Que recae tanto en las mujeres, ¿no? Hace ¿cuántos días? 2, 3 días está el trending topic de la señorita Coralina, ajá, que es una mujer que se va a casar, está en su despedida de soltera y le toman una foto dándose unos muy buenos besos con el striptease o algo así, ¿no? ¿Qué pasó? Se difunden y se anula el matrimonio. Lo que pone sobre la mesa, pues, creo muchos temas, ¿no? Una, ¿habría pasado lo mismo si hubiera sido una fotografía del esposo, el futuro esposo, y no de ella? Realmente un beso en esta típica noche prenupcias debería de desencadenar en lo que sucedió, de anular completamente un futuro matrimonio, no sé, pero Yunuen no toma esto, ¿no? O sea, ella a través de sus citas, de diversos filósofos, explora otras posibilidades del sexting y en vez de condenarlo, lo propone como simplemente nuevas formas en las que estas generaciones estamos viviendo nuestra sexualidad. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante de tu texto, ¿no? Lo dices desde un principio, que bueno, voy a tomar estos temas y vamos a ver tanto lo que construyen, lo que destruyen, pero cómo aún así tanto la destrucción como la construcción no tiene que ser entendida como una cosa, no sé, un tanto satánica o no satánica, sino luego tendemos a pensar que las propuestas de las nuevas generaciones, vistas desde generaciones anteriores, son como, ay no, o sea, estas formas, no, o sea, esto, la sociedad cada vez va de mal en peor, y creo que justo lo que Yunuen hace a lo largo del texto es más bien plantearnos la duda, ¿no? De que, bueno, realmente esto es malo o simple y sencillamente son formas nuevas y nuestras reacciones en cuanto a ellos son solo reacciones ante el desconocimiento que se da en tantos aspectos. Pregúntenle al frente por la familia, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso es interesante. Sí, entonces quisiéramos preguntarle a Yunuen qué piensa de esto. Estamos hablando de cómo el cuerpo de la mujer está sí, tan matizado y tan en juego en todo este imperio de la imagen, y entonces le pregunto, y la intención es, bueno, nosotros dijeron que esto iba a ser un trío, pero entre más mejor, entre más mejor. Entonces si ustedes quieren preguntar desde ya, pues no nos esperemos hasta el final, porque a lo mejor se pasan las ganas. A ver, me encantó que sacaras el tema porque justo estaba pensando en las dos cosas que dijiste, ¿no? O sea, como por un lado que tenemos, sí, este trend topic de esta chica que precisamente se iba a casar y bueno, tuvo ahí un desliz amoroso, que ni siquiera, yo pensé, ajá, cuando leí el encabezado yo dije, ay no, pues la cacharon, ¿no? En algo así tremendo. Era un besito. Ah. Entonces a mí me daba como mucha risa así, ¿no? Como los niveles que ponemos en las relaciones humanas, o sea, como todavía tenemos una serie de valores en torno a cómo debe comportarse la mujer. A mí se me hacía curioso porque yo escribí el libro pensando en estos temas, o sea, la primera vez, son 6 fotógrafos de los que estoy hablando en el libro, y todos los fotógrafos tienen prácticas medio transgresoras, como decían Berta y Eric, y yo cuando lo escribí pensaba justo o sea, el momento de elegirlos yo pensé justo en fotógrafos que a mí misma me hubieran provocado alguna sensación, algún choque, ¿no? O sea, que a mí me hubiera costado trabajo entenderlos en principio y que después me revelaran algo sobre lo que yo pensaba y sobre nuestra sociedad, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo el libro está dialogando con lo que ya decían, este texto de Frans de Waal que hablaba sobre los chimpancés bonobos. Y la idea de este diálogo tenía que ver, sí, por un lado, el que pudiera tener una mirada como mucho más objetiva sobre los fenómenos,
por otro lado, pues que también fuera, sí, como poder jugar un poco con esta idea de cómo cada vez nuestra sociedad pareciera que se vuelve más sexual, y bueno, y cómo poderla ver de otros modos, ¿no? Y en esto de, justo, bueno, ya para ir hacia tu pregunta, ¿no? De si la sociedad se vuelve o no más sexual, y cómo va cambiando la concepción que se tiene sobre la mujer, creo que hay un fenómeno que es como muy interesante que a veces pasamos por alto, y es este hecho de que apenas hace unas décadas se populariza el uso de la píldora anticonceptiva. No tiene mucho realmente. Será que, o sea, ya que sea como de un uso generalizado, pues a partir de la liberación sexual y como tal, pues los 60s, ¿no? Y eso tiene como 50 años, que es más o menos lo que tiene en México el voto de la mujer. O sea, nosotros podemos votar apenas hace 50 años, no tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso nos da como ciertas cosas a pensar. O sea, 50 años, pues son más o menos 5 generaciones, a menos incluso, ¿no? Podríamos hablar de menos. Entonces, hay como una especie de choques muy fuertes entre lo que una mujer puede tener o tiene como imaginarios, o sea, porque tenemos el imaginario de una mujer que puede trabajar, que puede estudiar, que puede educarse, pero que se tiene que casar, ¿no? Entonces ahí está el choque porque, o sea, esta mujer que puede hacer todo, o que pareciera ilusoriamente que puede hacer todo, en realidad está todavía presionada desde muchos ámbitos a, por un lado, casarse y por otro lado, tener hijos, ¿no? O sea, una mujer que dice, yo no quiero tener hijos, la sataniza la sociedad de inmediato, ¿no? O sea, a mí todas mis jefas ya me dicen así como, deja de trabajar, ¿no? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y que ni se me ocurra decir que no quiero, porque si yo digo que no quiero es como, no, o sea, como si no fueras mujer. O sea, se asocia el concepto de feminidad a eso, a tener que tener hijos, a tener que casarse. Si no te casas es como si fueras un, no sé cómo llamarle, como un desclasado, ¿no? Es decir, es una cosa, marginado, ¿no? Una cosa ahí terrible. Entonces, yo creo que es una posición muy difícil para hombres y mujeres también, porque yo también sé que, o sea, los hombres tratan como de entender, ¿no? Y de encontrar su lugar, igual que las mujeres, y también hay muchas preguntas por la masculinidad. O sea, también a veces damos por hecho que, ¿no? O sea, que las luchas más fuertes son las de las mujeres, pero seguro que este chavo, yo también pensaba un poco, ¿no? Como en el futuro ya no esposo de Lady Coralina, que a lo mejor si él hubiera visto las fotos, él, o sea, si alguien se las mandaba directamente, que a lo mejor su reacción hubiera sido muy distinta que cuando se hace viral el video, y que probablemente él reaccionó ante la presión social, porque la presión social también le marca a él como macho, ¿no? Bueno, fue un masculino mexicano que no debe de aceptar a una mujer que le ha sido infiel, porque eso es como lo más terrible. Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? O sea, una mujer que es infiel, ¿no? Que tiene varias parejas sexuales, pues cosa terrible, ¿no? Entonces, por un lado están como abriéndose muchos imaginarios y parece que todo es posible porque ahí está en la web y porque están las cámaras y porque se producen un montón de cosas, pero al mismo tiempo sigue habiendo un montón de exigencias sociales que finalmente versan en el actuar cotidiano, no solamente en el sexo, en el actuar cotidiano de las mujeres, y entonces es muy difícil como poder hallarse en ese entramado, ¿no? Sí, creo que vivimos una época bastante interesante, conflictiva, de muchos reacomodos, y uno de esos reacomodos es la sexualidad, pero en realidad a mí lo que me interesaba justo era que, o sea, lo vemos desde el sexo, pero ese sexo no es solo lo que se hace en la cama, sino que ese sexo es lo que regula finalmente nuestra actuación en la vida cotidiana. A mí me llama mucho la atención, mientras leía tu texto, cómo construyes tanto a partir de una imagen. O sea, fue una duda recurrente que tenía mientras te leía, ¿no? O sea, me metí a ver alguna fotografía y le decía a Coral, no manches, o sea, veo esta foto y a mí me podría pasar desapercibida, ¿no? O sea, no sé si es porque estoy ciega, pero me llamaba mucho la atención todo lo que puedes construir o todo lo que desarrollas, cómo desarrollas tu ensayo a partir de estas colecciones, ¿no?
tiene varias, o sea, bueno, recuerdo mucho la de Catherine Opie, que se muestra con trajes de sadomasoquismo. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque además es una mujer haciendo estas cosas, estas prácticas sexuales prohibidas y que no se mencionan en las cenas familiares. Entonces, sí, no sé, puntualizando, me gustaría que nos explicaras un poco cómo llegas a esto, no sé, cómo desarrollas tanto. Yo creo que tiene que ver con mi deformación y no académica, bueno, académica y no académica, ¿no? O sea, uno de los aspectos es que a mí siempre me ha gustado la poesía, siempre, y yo escribía antes poesía, o sea, y creo que la poesía justo lo que te da es que siempre tienes que estar muy atento a todas las otras posibilidades de los objetos, de las personas, de todo, ¿no? Entonces sí creo que hay ahí como una influencia de eso, ¿no? De una mirada así como abierta a ver de qué te hablan las cosas, ¿no? Y en este caso es la fotografía, pero podrían ser otras cosas. La otra tiene que ver como con la formación, con la otra formación que tengo, que es de análisis de imagen. Entonces, estudié una maestría que se llama así, Maestría en Arte, Análisis y Decodificación de la Imagen Visual. Entonces, justo de lo que se trataba eso era de cómo tú puedes entender una imagen a partir de tres cosas, ¿no? La primera era, o sea, que parece que vemos, pero ya no estamos acostumbrados a ver. O sea, tenemos tantas fotografías que ya no las vemos. O sea, vemos dos personas ya, ¿no? Siguiente. Y si no te interesa, o sea, estamos como que cada vez tenemos menos paciencia y atención para observar las cosas en general, ¿no? Porque en las redes sociales, si tú tienes 80 fotos, pues nada más scroll, ¿no? Y así, y te sigues, no te atrapan casi nada. Entonces, bueno, eso, ¿no? O sea, como detenerse primero a ver, ¿no? Y poner atención a qué hay en la imagen. Y eso entonces es lo que va abriendo como otras posibilidades, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí? Y luego, ¿eso qué significa para una sociedad dada, ¿no? ¿Y con qué otras cosas se relaciona? Y casi siempre mi acercamiento al arte en general, pues es eso, ¿no? O sea, ¿de qué se trata el objeto? O sea, como las cualidades así inmediatas y luego ¿a qué otras cosas, de qué otras cosas habla y cómo se inserta en la sociedad y qué nos dice de nosotros como individuos? Entonces, pues todo el análisis de las fotografías está en eso, ¿no? Está en ver intentar construir un discurso sobre qué es lo que dice de nosotros, qué dicen sobre nosotros esas fotografías, porque creo que no son objetos aislados, creo que sí de una u otra manera se relacionan con lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces eso, pues de ahí sale, ¿no? Pero sí, bueno, están esas dos cosas, ¿no? O sea, como una parte sí de formación ahí medio académica y la otra de lo que la poesía le puede dar a cualquier ser humano, creo yo. Sí, es que Junuen es además crítica de arte y también a mí me llamó mucho la atención que es un libro que habla todo el tiempo de imagen y no hay una sola imagen en todo el libro. Entonces yo quiero preguntarle cómo, a lo mejor hasta ni lo piensas, cómo está porque uno de los grandes problemas de la crítica de arte, y tú eres una heredera ya anómala de la crítica de arte, porque antes eran los poetas justamente los que se encargaban de hacerla, ya no, ya vienen especializados de la investigación estética. Entonces, para ti es un problema de traducción del cual te sirve la poesía, hacer crítica de arte. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? O sea, para mí sí la poesía es como un puente, porque me permite tener una mirada subjetiva, ¿no? No solamente, o sea, a veces ¿qué pasa con los historiadores del arte? Que está muy padre su trabajo, pero se queda en esos niveles académicos y como muy intelectuales que a veces son difíciles de acercarte si tú eres una persona que no se dedica al arte. Entonces a mí siempre me ha gustado eso, o sea, que puedas verlo y te puedas relacionar desde tu propia experiencia, y eso es lo que sí da la otra parte, ¿no? La parte literaria. Y además, como, no sé, a mí me daba a mí misma me da pereza a veces, o sea, me encanta el conocimiento y adoro la filosofía y todas esas cosas, pero a mí misma a veces me cuesta trabajo y me da pereza leer a ciertos autores. Entonces también, claro, ¿a quién me da hueva?
Ay, no sé, ¿no? No sé. Pues mis favoritos son, sí, ¿no? O sea, bueno, mis favoritos, por ejemplo, tú lo decías, lo mencionaste hace rato, ¿no? Deleuze, por ejemplo, o sea, él sí te da como una mirada crítica, pero muy creativa también, ¿no? Entonces sí, mi objetivo era ese, o sea, que tú pudieras leer algo que te diga algo para reflexionar, pero que también te emocione con la propia lectura, ¿no? Y que te haga reír, así. A mí me encanta eso, a mí me gusta cuando yo leo un texto que me hace reír y que me mantiene como pensando en cosas, ¿no? Entonces, pues esa fue como la intención también de, ya en términos de estilo, ¿no? En términos de cómo, o sea, que tienes algo que decir, pero luego también hay que pensar cómo se dice, ¿no?